Hola, y una cálida bienvenida a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que, honestamente, es el talón de Aquiles de muchísimas ideas brillantes. Hola, ¿qué tal? Sí, totalmente de acuerdo. Es un placer estar aquí para desmenuzar este problema. Y es que piensen en esto. Hay un problema endémico en el mundo de los negocios y de la creación de productos. Vemos equipos enteros de ingenieros, diseñadores y visionarios construyendo soluciones verdaderamente increíbles. ¿Pasan meses o incluso años perfeccionando algo? Años. Pasan años perfeccionándolo, pero cuando finalmente lo lanzan al mundo, la respuesta es un silencio absoluto. El mercado simplemente no lo entiende. Y la reacción instintiva suele ser que el producto está mal, que hay que añadir más funciones o que el precio es demasiado alto. Ajá, la típica reacción de pánico. Exacto. Así que nuestro objetivo en este espacio es entender por qué esa reacción casi siempre es la equivocada. Y para esto nos vamos a basar en los apuntes y resúmenes del libro Obviously Awesome o Evidentemente Increíble, de la experta en marketing April Dunford. Es un punto de partida fundamental, porque esa desconexión trágica rara vez tiene que ver con la calidad de lo que se ha construido. Lo que Dunford argumenta con muchísima claridad es que el problema es, digamos, el empaque invisible que rodea al producto. No se trata de cambiar la receta, ni el código, ni el servicio en sí, sino de alterar radicalmente el contexto en el que se presenta al mundo. El contexto. Sí, el contexto, porque el contexto dicta la percepción. Bien, vamos a desempacar esto porque hay una distinción central entre dejar que un producto se defina por sí solo, lo que en los textos llamaríamos un posicionamiento por defecto, y tomar el control con un posicionamiento deliberado. Pero, a ver, ¿por qué es tan peligroso dejar que el mercado decida qué es exactamente lo que estamos ofreciendo? Bueno, para entender ese peligro tenemos que observar cómo funciona el cerebro humano a nivel cognitivo. Cuando las personas se encuentran con algo completamente nuevo, su cerebro automáticamente intenta categorizarlo basándose en lo que ya conocen. Es un mecanismo de supervivencia y de ahorro de energía mental. O sea, nadie tiene tiempo para analizar desde cero cada cosa nueva que ve. Exactamente. El contexto es el marco de referencia que establece las reglas del juego. Le dice a la gente con qué deben comparar esa nueva oferta, qué precio es aceptable y qué características debería tener. Si no definimos ese contexto de manera proactiva e intencional, el mercado lo hará por su cuenta. Y me imagino que no lo hacen a nuestro favor. Rara vez. Ese posicionamiento por defecto suele ser desastroso, porque casi siempre resalta las debilidades del producto en lugar de sus fortalezas. Hay una anécdota en las fuentes que es visualmente perfecta para ilustrar esta disonancia, la del pastel en un palo. Así es un clásico. Imaginemos a un panadero muy innovador que hornea un pastel delicioso, pero en lugar de servirlo en rebanadas tradicionales, lo comprime en una esfera pequeña, lo cubre de chocolate y le clava un palito. Su instinto inicial, o sea, su posicionamiento por defecto, fue intentar vender esto literalmente como un pastel en un palo. Y la reacción del público fue de total confusión. Jaja, claro. Es que si lo piensas, la palabra pastel activa una serie de expectativas muy rígidas en la mente del consumidor. Si me ofreces un pastel, mi cerebro busca un plato. Un plato, un tenedor. Sí, busca un tenedor, piensa en una celebración, en sentarse a la mesa, a compartir. Las expectativas de la categoría pastel chocaban directamente con la realidad física de una bola de masa en un palo, que se come caminando. La fricción cognitiva era demasiado alta, así que la gente simplemente pasaba de largo. Pero entonces ocurre el pivote. El panadero no cambia ni un solo ingrediente. La receta es idéntica. El método de cocción es el mismo, pero decide reposicionar ese mismo objeto físico bajo un nuevo nombre, el cake pop. Y de repente todo encaja. Lo fascinante aquí es cómo un simple cambio semántico altera completamente la realidad percibida del producto. Al llamarlo cake pop, el contexto cambia drásticamente. Ya no es un pastel fallido. Exacto. Ya no compite contra un pastel de bodas o un postre de restaurante elegante. Ahora está en la categoría de los dulces rápidos, compitiendo contra una paleta o un caramelo. Bajo este nuevo marco de referencia, no tener un plato o un tenedor ya no es un defecto, es una ventaja de portabilidad.
Atrae a un mercado distinto que busca un bocado dulce sobre la marcha. El contexto correcto hace que el producto tenga sentido inmediato. Fíjate cómo los detalles de la percepción del consumidor lo cambian todo. Confieso que esos detalles son mi debilidad, jaja. Jaja, es que es brillante. Y esto no solo aplica a la repostería, por supuesto. En mercados tecnológicos complejos de alto nivel, la dinámica es exactamente la misma. El texto menciona el caso de una startup de software que estaba fracasando de manera espectacular, intentando vender su producto como una base de datos. Sí. Los clientes potenciales evaluaban el software y siempre sentían que se quedaba corto o que era demasiado lento. Ese es un ejemplo brillante de cómo las expectativas técnicas pueden hundir un negocio. Cuando un director de tecnología escucha la palabra base de datos, asume ciertas reglas del juego. Espera transacciones en tiempo real, latencia de microsegundos y una estabilidad a prueba de balas. Si una base de datos falla en un sitio de comercio electrónico, la empresa pierde millones por minuto. Claro, la presión es absoluta. Así que los clientes evaluaban el producto de la startup bajo esa lupa de extrema exigencia de velocidad y el producto fracasaba miserablemente. Pero entonces hicieron algo que a primera vista parece una locura. Decidieron reposicionarse y cambiar la etiqueta del producto para llamarlo un almacén de datos o un data warehouse. Y yo me pregunto, ¿no suena como una simple jugada de relaciones públicas? ¿No es un riesgo masivo alienar a los clientes que ya estaban buscando una base de datos? Es un riesgo aparente, sí, pero la realidad es que no estaban ganando a esos clientes de todos modos. Y la genialidad del cambio radica en la psicología del usuario técnico. Un almacén de datos tiene un propósito completamente distinto. Es para análisis histórico, para inteligencia de negocios. O sea, no es para las ventas en vivo del día a día. Exactamente. Un director de tecnología no espera que un almacén de datos responda en un microsegundo. Esperan lanzar una consulta masiva de datos de los últimos 5 años, ir a prepararse un café y regresar a ver los resultados. Al cambiar el nombre, eliminaron instantáneamente las quejas sobre la velocidad. ¡Increíble! El mismo código, el mismo software, pasó de ser una base de datos inaceptablemente lenta a un almacén de datos perfectamente adecuado para análisis pesados. Ese nivel de influencia psicológica es simplemente asombroso. Cambiar el marco de referencia literalmente salva negocios. Pero saber que necesitamos un marco de referencia adecuado y saber cómo construirlo son dos cosas muy distintas. La metodología del libro para lograr esto no se basa en la intuición pura, sino en una deconstrucción metódica. Son 5 componentes clave. Y el primer componente es identificar contra quién se está compitiendo realmente. Aunque, y aquí está la trampa, la mayoría de las empresas se equivocan desde el principio al definir a su competencia. Se equivocan porque miran hacia adentro, miran hacia su propia industria en lugar de mirar desde la perspectiva del cliente. Las empresas se obsesionan con sus rivales directos. Si fabrican un software de contabilidad para pymes, se obsesionan con destruir al otro software de contabilidad del mercado. Pero la verdadera alternativa competitiva es responder a la pregunta de qué usaría el cliente si nuestra solución simplemente no existiera. Que muchas veces no es un producto rival. Para esa pequeña empresa, la alternativa competitiva al software de contabilidad podría ser simplemente usar hojas de cálculo de Excel. O lápiz y papel, jaja. Literal. O incluso peor, contratar a un estudiante en prácticas para que haga los cálculos a mano con una calculadora o simplemente ignorar el problema hasta la temporada de impuestos. El famoso status quo suele ser el competidor más feroz. Y vencer al status quo es increíblemente difícil debido a la inercia del usuario y al miedo a aprender nuevas herramientas. Si no entiendes que tu verdadero competidor es el Excel de toda la vida, vas a gastar tu presupuesto de marketing hablando de integraciones en la nube y algoritmos avanzados, cuando el cliente solo está pensando que Excel es gratis y ya sabe cómo usarlo. Totalmente. Entender la verdadera alternativa establece la línea base contra la cual debes demostrar tu superioridad. Y una vez que la línea base está clara, es momento de pasar al componente número 2. Mirar hacia adentro con una honestidad casi brutal para aislar los atributos verdaderamente únicos. Así es, y requiere una disciplina férrea. Esta es la lista de características definitivas que la competencia real, ese status quo o ese Excel, simplemente no tiene.
Pueden ser características técnicas específicas, alianzas exclusivas o un modelo de negocio disruptivo. Por ejemplo, una cámara de 15 megapíxeles o una construcción de titanio de grado aeroespacial. Lo fundamental aquí es listar absolutamente todo lo que hace única a la oferta, aislando los hechos objetivos. Pero aquí es donde entra mi lado escéptico. Tener una lista de especificaciones técnicas frías no sirve de mucho en el mundo real. A un consumidor promedio no le importa un trozo de titanio por sí solo, ni le importa el número 15 al lado de la palabra megapíxeles. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo transformamos esos atributos fríos en algo que a la gente realmente le importe? Y esa pregunta nos lleva directo al tercer componente, que es el puente crucial entre el desarrollo del producto y el mercado: el valor. El atributo técnico debe traducirse inexorablemente en un valor humano. Claro, el beneficio real. Si el atributo único es la cámara de 15 megapíxeles, el valor no es el número. El valor es que el usuario obtendrá imágenes nítidas que pueden imprimirse en gran formato para preservar recuerdos familiares. Si el atributo es el chasis de titanio, el valor es la tranquilidad de saber que el dispositivo sobrevivirá a las caídas diarias. Es traducir el idioma del ingeniero al idioma del beneficio diario. Y el texto subraya que no basta con afirmarlo. En un mercado saturado donde todos prometen ser los más rápidos, los más fuertes o los más innovadores, la credibilidad está por los suelos. Es indispensable respaldar ese valor con pruebas irrefutables. Pruebas tangibles, sí. Hablamos de datos de rendimiento auditados por terceros, certificaciones independientes y, por supuesto, testimonios de clientes reales que validen la narrativa. Sin pruebas objetivas, el valor percibido es solo humo promocional. Exactamente. Una vez que tenemos esa combinación sólida de atributos únicos, valor demostrable y pruebas irrefutables, llegamos al cuarto componente, lo que determina la viabilidad financiera del negocio: la definición del mercado ideal, o los prospectos de mejor ajuste. Y aquí es donde muchas empresas jóvenes cometen un error estratégico masivo. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque hay un mito profundamente arraigado en el mundo empresarial que dicta que apuntar a todos es siempre mejor. Existe esta trampa mental de echar una red gigante al océano, lanzar campañas masivas y tratar de convencer a cualquier persona con una billetera de que necesita el producto. Es una trampa alimentada por la ansiedad de generar ingresos rápidos. Lanzar una red amplia solo tiene sentido táctico en una etapa muy incipiente de descubrimiento, cuando literalmente no sabes quién podría interesarse en lo que construiste. Pero una vez superada esa fase, mantener ese enfoque amplio es un desperdicio letal de recursos. La estrategia debe volverse quirúrgica. O sea, apuntar con rayo láser. Sí, un láser. Los clientes ideales son aquellos que experimentan un dolor agudo que solo tus atributos únicos pueden resolver. Son las personas que no necesitan que les expliques por qué el producto es valioso. En el momento en que ven las características, su cerebro hace clic de inmediato. Y las fuentes indican que el impacto comercial de enfocarse en este nicho es enorme. No solo los ciclos de venta son más cortos, sino que la retención a largo plazo se dispara. Son clientes que a menudo justifican precios más altos porque perciben un valor desproporcionado en la solución. A diferencia de un cliente promedio, que siempre estará regateando y amenazando con irse a la competencia. Exacto. Y eso nos lleva al quinto componente, el punto donde la psicología organizacional suele interponerse en el camino del éxito: la elección de la categoría de mercado. Ya hemos hablado de cómo la categoría establece el marco de referencia, como vimos con el almacén de datos. Pero lo que a menudo impide que las empresas elijan la categoría correcta es un fenómeno que la autora llama el equipaje de posicionamiento. El equipaje de posicionamiento es una metáfora brillante para describir cómo los equipos internos se estancan. Estamos hablando del ego corporativo y la falacia del costo hundido. Absolutamente. Ocurre constantemente. Imagina un equipo fundador que ha pasado 5 años y millones de dólares construyendo lo que ellos consideran la plataforma definitiva de gestión de relaciones con clientes, un CRM integral. Pero resulta que el mercado, al interactuar con el producto, solo valora y utiliza la función de envío de correos electrónicos masivos. El mercado les está diciendo con sus acciones: ustedes son una excelente herramienta de email marketing. Pero el equipo se resiste ferozmente a esa etiqueta, porque en su mente, ser una simple herramienta de email marketing suena a un fracaso de su gran visión.
Sienten que están retrocediendo. Exacto. El ego de los fundadores y la inercia del equipo de ventas que lleva años recitando el mismo guión complejo se convierten en un ancla. Siguen intentando forzar la categoría de CRM integral en prospectos que solo quieren enviar correos rápidos. Cargan con el peso de su visión original y se niegan a ver el producto con ojos frescos. Por eso, cualquier intento real de reposicionamiento no puede ser solo un proyecto del departamento de marketing. Tiene que venir desde la cima. Si el CEO o los líderes principales del negocio no impulsan este cambio, si no están dispuestos a soltar ese equipaje y aceptar la perspectiva fresca que dicta el mercado, la iniciativa está muerta al llegar. Marketing puede cambiar los textos de la página web, pero si ventas sigue empujando el discurso antiguo y desarrollo de productos sigue construyendo funciones para la categoría equivocada, la empresa entra en una especie de esquizofrenia corporativa. Y el cliente capta esa desalineación de inmediato. Pero cuando el liderazgo se compromete y alinea toda la estructura bajo un nuevo marco de referencia coherente, los resultados parecen casi mágicos. Pensemos en los casos de éxito que se documentan aquí. El caso de Otto Motors, por ejemplo. Ese caso es fascinante. Otto Motors tenía una tecnología de hardware y software impresionante, pero su posicionamiento por defecto los había arrinconado. El mercado los percibía simplemente como un robot más en una industria saturada. Y la categoría de robótica estaba llena de expectativas sobre experimentos científicos o juguetes sofisticados. Así es. El contexto era confuso y no reflejaba el valor real de lo que habían construido. Y al estar en la categoría equivocada, las conversaciones con clientes potenciales y con inversores simplemente se estancaban. Así que ejecutaron un reposicionamiento estratégico audaz. Abandonaron por completo la etiqueta de robots y se redefinieron como vehículos autónomos para uso industrial. El salto cualitativo es inmenso. Cambia toda la conversación. Vehículos autónomos para uso industrial no evoca un experimento de laboratorio, evoca la logística del futuro, evoca plantas de manufactura moviendo toneladas de material con una eficiencia brutal, evoca soluciones a gran escala para empresas de primer nivel. Este cambio de perspectiva transformó la trayectoria de la empresa. Aceleró las ventas corporativas y además alteró por completo la percepción de los inversores, disparando su valoración. Ese es el poder de redefinir el terreno de juego. Y tenemos otro caso donde el reposicionamiento cambió no solo la percepción, sino el modelo de negocio entero. La empresa Wave. Ellos comenzaron con un enfoque muy tradicional posicionándose como un software de contabilidad. Un espacio abarrotado y dominado por gigantes de la industria. Pero al aplicar esta deconstrucción metódica, al analizar sus verdaderos atributos únicos y el comportamiento de sus clientes ideales, que eran pequeñas empresas, descubrieron algo revelador. La contabilidad en sí misma no era el mayor punto de dolor. El flujo de caja sí lo era. Así que evolucionaron toda su narrativa y su oferta. Dejaron de presentarse como un simple software de registro estático para convertirse en proveedores de servicios financieros integrados, facilitando pagos, nóminas y transacciones. Pasaron de cobrar suscripciones de software a generar ingresos por tarifas de transacción, cambiando todo su modelo de negocio. Wave ilustra perfectamente que el posicionamiento no es cosmético, es la base de la estrategia empresarial. Ahora hay un elemento adicional que se menciona en los apuntes como un paso opcional, pero que puede actuar como un acelerador masivo si se usa correctamente. Si conectamos esto con el panorama general del mercado, debemos hablar del sexto paso, el aprovechamiento de las tendencias relevantes. El arte de subirse a la ola correcta en el momento preciso. Así es. Las tendencias tecnológicas, sociales o económicas añaden un sentido inmediato de urgencia e innovación al contexto del producto. Por ejemplo, Redgate Software. Ellos ya dominaban el nicho de las herramientas para bases de datos. Tenían éxito, pero el crecimiento siempre puede acelerarse. Identificaron una macrotendencia imparable en la ingeniería de software, el movimiento DevOps, que buscaba integrar ágilmente el desarrollo y las operaciones. Y no cambiaron su producto, ¿verdad? No cambiaron sus herramientas principales, pero las alinearon narrativamente creando la subcategoría de DevOps para bases de datos. De repente su producto ya no era solo una utilidad técnica, era un componente esencial para la modernización tecnológica de cualquier empresa, aumentando masivamente sus prospectos. Y también está el caso de aquella startup que ofrecía software para que los vendedores en tiendas físicas pudieran revisar el inventario de comercio electrónico.
Su posicionamiento era sólido, pero se colgaron magistralmente de la macro tendencia de la movilidad justo en la época en que todas las grandes cadenas minoristas estaban desesperadas por poner tablets en las manos de sus empleados. Se convirtieron en la respuesta exacta a lo que los ejecutivos estaban buscando. Es una sinergia muy potente. Sin embargo, el texto advierte que esto debe hacerse con extrema precaución y autenticidad, para no confundir el mensaje principal. Existe la tentación crónica de pegarle a cualquier producto etiquetas de moda como inteligencia artificial o Web3, asumiendo que eso generará interés automático. Si la tendencia no tiene una conexión profunda y demostrable con el valor central del producto, el mercado detectará el engaño inmediatamente. Destruirá la confianza. Totalmente. Un enfoque honesto y directo siempre será infinitamente superior a forzar un matrimonio con una tendencia irrelevante. La claridad mental del cliente siempre debe ser la prioridad número 1. Y esto nos lleva al paso número 10, el punto culminante de todo este proceso analítico: la captura. Hemos hablado de vencer al status quo, de honestidad sobre nuestros atributos, de traducir características en valor, de enfocarnos en los clientes ideales y de elegir la categoría correcta. Pero todo este esfuerzo monumental debe cristalizarse de forma simple. Se requiere un documento unificador, un lienzo de posicionamiento o positioning canvas, que sirva como la constitución de la empresa. Este documento debe definir de forma cristalina el nombre del producto, la categoría de mercado, la alternativa competitiva real, los atributos verdaderamente únicos, el valor comprobable y el perfil exacto de los clientes ideales. Y el objetivo de destilar todo en este documento no es guardarlo en un archivo digital olvidado. Este lienzo debe ser la lectura obligatoria para toda la empresa, para el desarrollador que escribe el código, para el equipo de soporte técnico y para el departamento de ventas. Todos deben cantar la misma canción. La consistencia es el pegamento de la percepción. Un posicionamiento ejecutado correctamente actúa como un filtro implacable que previene que la empresa desperdicie capital construyendo cosas que su mercado ideal no valora en absoluto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si observamos el panorama completo, la conclusión es que el posicionamiento no es un ejercicio de magia abstracta. Es el mapeo metódico que alinea las verdaderas fortalezas de algo con las personas que más lo necesitan. Y esa es la razón por la que esta inmersión es vital para quienes nos escuchan. Ya sea que estén lanzando un gigantesco software, vendiendo un servicio de consultoría o presentando un proyecto interno en sus oficinas, elegir el contexto adecuado determina si la idea es ignorada o celebrada. Es una síntesis brillante. Y me gustaría despedir este análisis dejando a nuestra audiencia con una reflexión final que construye sobre lo aprendido. Si un simple cambio de contexto pudo transformar un pastel fallido en la industria multimillonaria de los cake pops o a un robot incomprendido en un vehículo industrial indispensable, me pregunto qué aspecto de nuestra propia vida profesional o qué proyecto personal estamos presentando actualmente en el contexto equivocado, simplemente porque estamos demasiado cerca de él para ver sus atributos únicos. Una introspección necesaria y muy poderosa. Quien domina el contexto, domina la conversación. Total y absolutamente. Modifiquen el contexto y cambiarán las reglas del juego. Ha sido un verdadero placer desempacar estas ideas. Nos escuchamos en la próxima Inmersión Profunda.